Esta semana México vivió una noticia histórica. El gobierno de Estados Unidos, a través de una corte en Nueva York, solicitó la detención urgente con fines de extradición de un gobernador en funciones. El acusado es el morenista Rubén Rocha Moya, mandatario en Sinaloa, que es amigo personalísimo del expresidente López Obrador y cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. El señalamiento es gravísimo y no se borra ni con toda el agua del Pacífico mexicano. Recibir apoyo electoral por parte de los chapitos del cártel de Sinaloa a cambio de dejarles operar el millonario negocio de tráfico de drogas hacia Estados Unidos con total impunidad. La noticia ha sido recibida con sorpresa y desdén por el gobierno federal, que de momento se ha negado a entregar a uno de los suyos para que vaya a juicio en el territorio de Donald Trump. Los argumentos son muchos, pero están enterrados bajo la politiquería de siempre. Y para desenredar esa madeja he invitado a uno de los mejores abogados penalistas de México. Es un hombre que conoce muy bien este tema y que nos despejará dudas sobre lo que sí puede hacer el gobierno mexicano, lo que no, y lo más importante, lo que no quiere hacer. Está con nosotros el abogado Elliot Velázquez, en Esquina Valderas, aquí en La Saga. Bienvenida, bienvenido. Municipios donde el crimen organizado es tan imponente, tan cotidiano, tan terrible, que se vuelven zonas de silencio. Esta decisión también de los Beltrán Leiva, que continúa intentando quedarse con la estructura del cártel de Sinaloa, y luego están otras familias, los Cabrera Sarabia, y tienes después... Parece que en la Ciudad de México hay una reconfiguración del régimen criminal. Y el gobernador Javier May, con unos cuantos días en el reto gobierno, está en encontrar estos regímenes criminales bien consolidados, porque ahí es, insisto, en donde la población queda a la voluntad del crimen. Amigos de Esquina Valderas, muchas gracias por estar de vuelta en La Saga. Nos vemos como siempre en un nuevo episodio. Y les traigo, como siempre, un invitadazo de lujo, mi hermano Elliot Velázquez. Y hoy dirían abogado penalista, yo te diría uno de los mejores abogados penalistas de este país, sin duda alguna. Por eso es un honor que estés conmigo, hermano. Muchas gracias. No, el gusto es mío estar contigo, con tu auditorio. Gracias por la invitación. Ya teníamos pendiente esta conversación. Habíamos hablado de que ya te quería tener por acá. No, y además, gracias. Pero bueno, todo es oportunidad y todo es coyuntura en estos momentos. Y la coyuntura nos cayó de lujo. Exacta. Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, en aprietos legales históricos. No habíamos visto antes en la historia un gobierno como el de Estados Unidos que requiriera la extradición de un gobernador en funciones con fuero para que respondiera ante una corte por acusaciones de narcotráfico, de crimen organizado. Entonces, para primer saque, hermano, que la gente te conozca, cuéntanos, ¿quién eres tú y cómo es que llegaste a ser abogado penalista? Gracias, hermano. Sí, Elliot Velázquez, soy abogado penalista ya con un rato en este medio. Postulamos, me dedico al litigio penal. Pues yo me hago abogado por azares del destino, leyendo un libro de Jesús Blanco Ornelas, ¿te acordarás de él? Claro, periodista. Sí, el libro del cártel. Entonces, había un capítulo me acuerdo muy bien, donde hablaba de los encobijados, que resultaba que eran los abogados de los Arellano Félix en aquel entonces, pero mencionaba todo el sistema de procuración de justicia detrás del cártel. Y se me metió, estaba en la prepa, se me metió la idea de yo quiero ser parte de ese sistema. Yo quería ser como Vasconcelos, ser su procurador, ser fiscal general de la República, y por eso me hago abogado penalista. Y a los 15 días que me gradúo, me dan una oportunidad de trabajar en gobierno, en la entonces Procuraduría General de la República, y dije, este es el camino de mi vida. Y me decepcionó. ¿Era Seido? Era la Seido, todavía era la PGR y entró a la Seido. Hoy llamada FEMDO, Fiscalía Especializada. Ha pasado por 20,000 nombres. Seido, sí. Cedo, ha tenido varios nombres. Y yo dije, aquí es mi camino. O sea, ya entré a la Siedo, dije, es a lo que me quiero dedicar. Pero el sistema público me decepcionó mucho y no era mi vocación. La verdad es que las personas que trabajan ahí, los que lo hacen con pasión, sí necesitan una vocación. Me salí del sistema público, lo volví a intentar en una procuraduría local. Me pasó lo mismo, me desesperó, no me gustó, no era lo mío, me chocaba con la realidad del sistema público. ¿Qué del sistema fue lo que más te chocó? Uno, la corrupción. Dos, que no puedes trabajar. Cuando sí tienes un objetivo real, te topas con muchos candados que te impiden hacer lo que yo quería hacer cuando leí ese libro, me acuerdo. Y dejé el sistema público y hoy en día ya tengo unos años litigando. Oye, a ver, y cuéntame, ¿cómo te enteraste del caso de Rubén Rocha Moya? Porque esa es tu área de especialidad, claro, de muchas otras que tienes. Pero a mí,
Yo la verdad es que casos como estos son los que digo, híjole, pues hice callo para estos momentos, ¿no? Claro. Un poco me preparo para entender esto, para comprender estos fenómenos. Y tú, obviamente, desde otro carril, desde la parte de las leyes. Claro. ¿Cómo te enteraste del tema? ¿Y cuál fue tu primera reacción como especialista? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando explota la noticia? Mira, yo estaba en mi casa, tu casa, Gracias. cuando de repente veo un tweet, ¿no? Con la nota. Primero me sonó raro, porque ya hoy en día las fake news son muy comunes. Pero cuando empiezo a ver el flujo de información, me sorprendió porque yo no creí que pudiera ocurrir que acusaran así, de esa manera, a un gobernador en funciones. De cualquier partido, ¿eh? Yo nunca lo había visto. Uno de los casos más emblemáticos que teníamos era Genaro García Luna, pero es con condiciones distintas. No fue extradición, fue detenido allá, nunca fue gobernador, nunca tuvo fuero, se le comprobó después de haber salido de sus funciones. Pero el impacto, lo primero que pensé es, acaban de poner a México como país en una encrucijada que va a depender de la decisión política de un grupo de personas, la presidenta y su grupo que gobierna. Y creo que hoy en día como país, como Estado, estamos en un riesgo terrible. Independientemente de el camino que decida tomar el gobierno con Rocha Moya y las demás personas acusadas, creo que hoy como Estado, como país, como nación, sí estamos en una encrucijada total. Totalmente. Porque si optan por proteger a esas personas, ponen al Estado mexicano muy débil. Y eso implica que un Estado débil tiene un gobierno débil. Claro. Y si optan por perseguirlo, demuestran que son un gobierno débil. Y que sabían o no... A ver, si un gobierno no sabe que sus gobernadores tienen nexos con el narco y se entera por un gobierno extranjero, es gravísimo. Pero peor, si lo sabían y lo estaban protegiendo y por presión política deciden sacrificarlo, creo que eso es todavía más grave. Entonces estamos en un reto histórico para México. Sí, no hay un escenario positivo, ¿no? Aquí el chiste es salir lo menos raspado posible, pero no vamos a salir bien de esa situación como país. Ni nosotros ni la presidenta. Claro. Ella, yo creo que hoy en la mañana vi que en la mañanera dijo, la presidenta está bien, no estoy contra la pared, tranquilos. No, sí, estás contra tu grupo político, contra Donald Trump y su gobierno, y contra una decisión que va a marcar el sexenio para bien o para mal. Pero en cualquiera de las dos va a haber sangre. Claro. Ayúdenos a entender qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que está pidiendo Estados Unidos a México en palabras llanas? Porque se ha repetido mucho el tema de una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Y, a ver, explícanos un poquito qué significa eso, qué es lo que está pidiendo. Yo me iré un pasito atrás. Lo que pasa es que nos están mandando el mensaje aquí, la clase política y el propio vocero de la Fiscalía General de la República, se necesitan pruebas. Pero vamos más atrás. El sistema anglosajón en materia de justicia penal genera una figura que se llama el Gran Jurado, que son entre 12 o 23 ciudadanos americanos. Vi apenas una vocera de Morena diciendo, ¿cómo es posible que le creamos si el Gran Jurado son americanos? Bueno, pues es que el proceso está allá, no pueden ser mexicanos. Ante ellos hay una serie de audiencias con un juez federal, donde la Fiscalía de Nueva York les dice, a ver, Gran Jurado, seleccionado personas con buena reputación, con conocimientos de algunos casos. ¿Es una selección azarosa? Sí, y es una selección muy cuidadosa de quiénes son las personas que conocerán y las investigan para que no se pueda filtrar nada de esa información. Ok. ¿No? Entonces si yo vivo en Nueva York y soy un ciudadano estadounidense, un día puedo recibir un requerimiento por parte de la autoridad para formar en el que decir, tú has sido seleccionado de manera azarosa, pero tras unos filtros de probidad, de honestidad, de no antecedentes penales, imagino una cosa así. Así es. Y tú vas a ser gran jurado. Es parte de tus obligaciones como ciudadano. De este asunto, porque hay muchos grandes jurados. Y ahí sí se muestran las pruebas. Oye, a ver, yo, fiscalía, ante el juez y ante ustedes, gran jurado, tengo estos testigos protegidos que me dicen A, B, C, D contra estas personas. También tenemos labores de inteligencia, tenemos llamadas intervenidas, tenemos imágenes satelitales o con drones, tenemos agentes infiltrados, tenemos personas detenidas, tenemos toda esta información que nos hace suponer, en este caso, que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ha incurrido en esas conductas delictivas que afectan al gobierno de los Estados Unidos. Y el veredicto del gran jurado es, ¿me autorizas que yo lo procese penalmente y lo acuse o no me lo autorizas? ¿Qué ocurrió en ese caso? El gran jurado dijo, sí, para nosotros, con lo que nos expones de pruebas reservadas, privadas, que eso no se va a dar a conocer, sí hay elementos suficientes para acusar a Rubén Rocha Moya y a todo ese listado de personas. Rubén Rocha Moya, en este caso, o cualquier persona que forma parte de este proceso, ¿tiene derecho a saber que está comenzando ese proceso en su contra? ¿O no
Él no se tiene que enterar, eso puede pasar. Nadie se entera, solamente el gran jurado, el juez y la fiscalía. Okay. Esta es una investigación secreta. Con esa autorización del gran jurado presentan una acusación formal en Estados Unidos a través del fiscal general de Nueva York, en este caso, que es la corte que conoce los asuntos más importantes de narcotráfico en ese país. Y deciden presentar una solicitud, hay que dejarlo bien claro, una solicitud diplomática al gobierno mexicano de detención provisional con fines de extradición. Y aquí es donde viene el juego político de los temas. El Tratado Internacional de Extradición entre México y Estados Unidos define qué es la solicitud de detención provisional y qué es la solicitud formal de extradición. Son dos Exacto, cosas. a ver. Allá afuera está opinando mucha gente que nunca ha estado en una audiencia de extradición. Yo he tenido el gusto de estar en audiencias de ese tipo. El gobierno estadounidense le pide a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud de detención formal. ¿Qué requisitos marca el artículo 10 y el 11 del tratado? Que me digas a quién investigas, por qué delitos y que me acredites que ese delito también es delito en México, qué conductas, no el nombre del delito sino la conducta. Que me digas dónde están ubicados, dónde los tienes localizados y por qué a mí me pides la extradición. Y que me digas ¿cuál es el objetivo de la extradición? ¿Procesarlos penalmente? Ok. Con esa documentación, no habla de pruebas. Váyanse al artículo 10. No habla de pruebas. Me has dado varias que no implican pruebas. No implica. De hecho, son 10 documentos que te piden. Lean el artículo 10. No pide ninguna prueba. Cuando detengan a la persona, porque, ojo, la solicitud de detención es por un caso urgente. Es decir, estas personas son muy peligrosas y se van a fugar. Necesito que ya los detengas. A partir de que el Estado requerido, es decir, México, los detiene, tengo yo como Estado requiriente, es decir, y el gobierno de Estados Unidos, hasta 60 días para ahora sí llevarte pruebas. Pero ojo, no son pruebas contundentes como nos lo están haciendo saber. Son pruebas suficientes, dice el tratado. Es decir, oye, con esas pruebas, con estos dichos de testigos protegidos y con esas llamadas telefónicas y este seguimiento bancario, por ejemplo, acredito, tengo la probabilidad de que Rubén Rocha Moya y esas personas ejecutaron esas conductas. Probabilidad. Esa es la palabra, probabilidad. Porque lo que yo he escuchado de la presidenta en las últimas horas es la única forma en la que vamos a actuar es que nos presenten pruebas contundentes e irrefutables. Y no le corresponde porque, ojo, el tratado dice, el Estado requerido, o sea, México, tú no vas a juzgar el fondo. El fondo está en Estados Unidos, en una corte de Nueva York. Allá sí tengo que demostrar pruebas contundentes e irrefutables para acreditar el fondo. Aquí solamente te tengo que dar la probabilidad, y es lo que platicábamos fuera del aire, el estándar de prueba, el estándar probatorio. El estándar probatorio. Y tenemos dos ejemplos muy claros. Testigos protegidos declararon contra Genaro García Luna, lo sentenciaron y está en prisión. Nunca hubo pruebas que corroboraran el dicho, pero en Estados Unidos el mismo dicho del delincuente hecho testigo protegido es la prueba. Aquí en México lo aplaudieron. Sí. Y hoy en día el nombre Genaro García Luna, ¿cuántas veces lo han mencionado en la mañanera del actual gobierno? Lo aplauden y lo reconocen. Ese mismo estándar de prueba no lo están aplicando ahora. Ahora sí quieren pruebas rigurosas, contundentes, que demuestren que Rocha Moya y los demás funcionarios públicos y exfuncionarios son culpables. No. Son momentos procesales distintos y el estándar de prueba en Estados Unidos es el mismo. Entonces, el mismo dicho de un testigo contra uno contra otro tiene el mismo peso. Pero aquí, por control político, sí nos exigen que le demuestre Estados Unidos a México de fondo la responsabilidad penal, cuando el tratado no le permite al gobierno mexicano estudiar el fondo. Y ellos quieren sustituir a la Corte americana resolviendo el fondo desde acá. En Estados Unidos, como tú bien comentas, la sola declaración de testigo protegido es una evidencia, forma parte de una prueba. En México no ocurre. ¿Cómo es el sistema mexicano? Porque en México la simple acusación parece que no basta. No basta. Bueno, es que en México le llamamos el famoso criterio de oportunidad, que es hacerte testigo protegido. Tiene varios requisitos, los dos más importantes. Que yo declare contra alguien de nivel jerárquico superior al mío dentro de la organización criminal. Y dos, que aporte pruebas que corroboren el dicho. Y ahí viene una diferencia importante entre los dos sistemas de ambos países. Porque en Estados Unidos el testigo protegido dice, a ver, yo me senté con Rubén Rocha Moya y le ofrecí tanto dinero, como la Carta del Mayo. Yo me iba a reunir, yo patrociné, yo hice, yo ordené con él, el candidato, ahora gobernador. Con eso basta. La fiscalía tiene que corroborarle, decir, oye, efectivamente, en las escuchas telefónicas se acredita que el famoso R1, por ejemplo, brindaba protección, o que sí, efectivamente, el día que Rubén Rocha Moya y los demás funcionarios públicos y exfuncionarios son culpables. No. Son momentos procesales distintos y el estándar de prueba en Estados Unidos es el mismo. Entonces, el mismo dicho de un testigo contra uno contra otro tiene el mismo peso. Pero aquí, por control político, sí nos exigen que le demuestre Estados Unidos a México de fondo la responsabilidad penal, cuando el gobierno de Estados Unidos no le permite al gobierno mexicano estudiar el fondo. Y ellos quieren sustituir a la Corte americana resolviendo el fondo desde acá.
se llevaron detenido a el Mayo Zambada, sí estaba confirmada con estas escuchas y estos testigos que el gobernador iba a ir. Información de ese tipo es más que suficiente. Y como la evalúan jurado, el valor de la prueba es distinto. El mismo dicho del testigo es suficiente para ellos. Así sentenciaron a Genaro García Luna. En México sí tienes que aportar pruebas para que lo corroboren. Y lo que está cometiendo de error hoy el gobierno mexicano es decir, necesito pruebas que vayan a corroborar todo lo de los testigos protegidos. No, porque tú no vas a resolver el fondo. Tenemos que ajustarnos a las líneas y a las reglas procesales de Estados Unidos. No me quieras tú. Es más, la Fiscalía General de la República no tiene por qué valorar las pruebas. Es un juez de distrito quien lo analiza y dice, si hay una probabilidad, te autorizo, gobierno federal, que lo extradites. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo somete a opinión técnica y decide si lo extradita o no. La FGR puede hacer una investigación paralela, pero no es la FGR quien decide si se extradita. Lo decide un juez de distrito y le da visto bueno a la Secretaría. La decisión vinculante, la obligatoria, nada más queda en la Secretaría. FGR no tiene por qué decidir. Y aquí nos están haciendo ver que de la solicitud diplomática de Estados Unidos, FGR investiga y ellos van a definir la carpeta. No, eso es un hecho totalmente paralelo. Claro. En manos de FGR no está la Fiscalía decisión. Puede empezar en este momento su propia investigación, a ver si llega a las mismas conclusiones que sería que Rubén Rocha Moya perteneció o ayudó a la estructura del cártel de Sinaloa, la facción de los Chapitos. Pero es esa parte. Quien lo va a resolver es el juez del distrito especializado. Y él va a decir, oye, con las pruebas que ahora sí me mandan y los señores detenidos, sí autorizo la extradición, pero yo no te puedo obligar, Secretaría de Relaciones Exteriores. El tratado dice que con esa opinión del juez, con ese dictamen jurídico, la Secretaría lo somete a consideración del Ejecutivo, de la Presidenta de la República, y autorizan o no la extradición ya por decisión política. Entonces, hermano, a ver, dame un escenario en el cual vamos a quitarle la política o la politiquería a la técnica jurídica. ¿Qué debió haber hecho la presidencia o el gobierno federal, el Estado mexicano, frente a este requerimiento de Estados Unidos? ¿Cuál hubiera sido el paso, digamos, correcto sin meterle la protección política que evidentemente tiene Rubén Rocha Moya por ser un militante destacado del partido en el poder? Y además, hay que decirlo claro, un amigo muy cercano del expresidente López Obrador. Lo primero es girar a través ahora sí de la Fiscalía General de la República las órdenes de aprehensión con fines de extradición. Porque son urgentes, es una solicitud de detención urgente. Localizarlos y detenerlos. En el caso de las personas con fuero, someterlos a la declaración de procedencia, quitarles el fuero y detenerlos. Que ojo, mi postura técnica jurídica es que no se requiere quitar el fuero porque el fuero, el artículo 111 constitucional dice, el fuero es una protección constitucional por delitos cometidos en México. No está hablando de delitos de Estados Unidos. Entonces, hay muchos abogados, un gran maestro, Rodolfo de la Guardia, experto en extradiciones, comparte esa opinión y él dice, para mí no es necesario quitarle el fuero porque el fuero es para temas de delitos ocurridos en territorio nacional o relacionados con su encargo. Wow. Aquí son delitos cometidos en Estados Unidos. Entonces, para mí no hay necesidad de que se le quite el fuero. Claro, si nosotros nos vamos a ser más proteccionistas en derechos humanos, bueno, el artículo primero dice, los derechos humanos tienen que ser progresistas, tienen que ir creciendo, no retrocediendo. Bajo esa perspectiva, a lo mejor el gobernador podría decir, bueno, yo tengo un fuero constitucional, protege mi derecho humano a ese fuero, porque no me puedes acusar siendo un gobernador en funciones, bríndame la protección incluso por delitos cometidos fuera del país. Ahí sería un debate técnico jurídico muy interesante. Está buenísimo escuchar un debate de ese nivel en algún espacio público. Yo creo que no necesitan quitarle el fuero. Pero lo detienen y ahora sí lo llevan ante el juez de distrito que va a conocer el proceso de extradición. A partir de que el gobierno mexicano le informe a Estados Unidos, ya los detuve o ya detuve a uno de todos esos, tú tienes 60 días, ahora sí, gobierno americano, para mandarme las pruebas. Oye, hermano, ese juez de distrito, ¿cómo se decide quién es el que... ¿Cuál de todos los jueces? Es por turnos. Es por turnos. Hay una lista de jueces especializados en materia de extradición. Son jueces de distrito y les toca por turno. Se puede controlar por decisión política y el juez lo que hace es lee la petición formal de extradición, valora las pruebas de manera nada más de probabilidad. Él no va a valorar el fondo del asunto, si es culpable o inocente. Solamente va a decir, ¿son pruebas lícitas? Sí.
¿Son legítimas? Sí lo son. Sí veo una probabilidad de que usted, señor, haya cometido el delito que lo acusan en Estados Unidos. Ese delito también es delito en México. ¿Ok? ¿Hay compromiso del Estado requiriente de que no va a condenarlos a pena de muerte? Sí, ese es el compromiso. Perfecto. Yo autorizo la extradición. Y ahora sí le notifico a la Secretaría de Relaciones Exteriores que yo lo autoricé y ellos tienen ahora sí la decisión final. La decisión del juez no es obligatoria para la Secretaría, pero es una opinión técnica que requieren tener para dar el visto bueno de la extradición. Y entonces, ¿qué pasa en esos 60 días después? A ver, que el juez dice sí, hay pruebas suficientes. A partir de que llegan las pruebas, se señalan las primeras audiencias de la audiencia de extradición, donde la defensa de los acusados pueden controvertir la legalidad de esas pruebas. No pueden debatir el fondo, ojo, no pueden debatir, no, él no es culpable. No. Tienes que debatir el fondo de esas pruebas. Y con eso el juez resuelve. Escucha la solicitud de extradición formal del gobierno de los Estados Unidos, escucha la información de la defensa, valora las pruebas y da su sentencia para definir si autoriza o no la extradición. Mientras tanto, en esos 60 días, ¿qué pasa con la persona? Detenida, tiene que ser detenida. Prisión y preventiva. como es un delito grave, ya no existe la palabra grave, pero viene en el artículo 19 constitucional, prisión preventiva oficiosa. Todo lo que es delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa. Y tienen que estar recluidos en un penal de máxima seguridad. La sola imagen de ver a un gobernador en funciones del partido del poder en una prisión de máxima seguridad es un golpe. Es brutal, hermano. ¿Cómo lo imaginas? Tú has estado, conoces muy bien esos sistemas. ¿Cómo se vive tener un cliente en una prisión de máxima seguridad? Mira, el acceso es complicado, es muy controlado. Las visitas para locutorios son muy controladas, muy resguardadas. Es complejo para uno que es abogado y que se ha acostumbrado a ir. Para una persona de a pie como nosotros, estar en un reclusorio también es terrible. Pero para una persona que siempre ha vivido en la comodidad de ser de la clase política más poderosa del país, es un golpe letal a su ego, en el ánimo, por muchos privilegios que puedas tener. Oye, es el gobernador, no lo van a tratar tan mal como a una persona de a pie. Pero aún así, te arruina emocionalmente estar en esos lugares. Y económicamente, imagino que es la ruina por todos lados, ¿no? Totalmente. O sea, la imagen, solamente la imagen de imaginarnos qué pudieron decir los testigos protegidos en contra de él, ya es terrible. Claro. Yo no puedo concebir la imagen de un gobernador sentado con integrantes de un grupo delictivo. No lo puedo concebir. Claro. Ni como él lo dijo hace muchos años con Loret, es que hay que acercarnos para negociar. No. Eres el Estado mexicano, no puedes negociar con ellos. Claro. Hoy sabemos, por ejemplo, ya que sí, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán, dos de los 4 integrantes originales de los Chapitos, son los testigos protegidos. Son una parte de los testigos protegidos y que han aportado una gran cantidad de información sobre reuniones, pagos, compromisos, porque el relato que nos han hecho hasta este momento es que Rubén Rocha Moya, una vez que decide tomar licencia en el Senado en 2021 para competir por la gobernatura en Sinaloa, hace una serie de acuerdos con ellos para que haya un intercambio. Es básicamente, me das tu apoyo electoral para yo poder ganar de manera holgada, que sí lo hizo, ganó con 54% de los votos, y yo a cambio me hago de la vista gorda cuando hagas todos los trasegos. Y además, fíjate lo más grave, hermano, se dedicaría a intimidar y a aniquilar a los enemigos de los Chapitos. Pues me recuerda a Genaro García Luna. ¿Te acuerdas? Fue lo mismo que estuvo haciendo. Pero a ver, aquí es muy grave también por lo siguiente. A diferencia de lo que todo mundo se sabe, el crimen organizado durante décadas ha financiado a políticos en sus campañas. En este caso no solamente financió, operó el día de la elección. Hay muchos testimonios desde 2021 de cómo iban a las casas de los candidatos de oposición, no solamente para el gobernador, regidores, diputaciones locales, alcaldías, los secuestraban, los levantaban y no los dejaban competir. Algunos los privaron de la vida. O sea, el crimen organizado no solamente le dio dinero seguramente, le dio también operatividad en el día de la campaña. Y eso se acreditó. Hubo denuncias, hubo noticieros donde lo publicaron. Reportajes, colegas en Sinaloa que, hermanos, se jugaron la vida publicando esas. Todo el tiempo lo negaron. Y hoy todo eso resulta que las personas que eran los jefes del cártel, seguramente en la Corte de Nueva York, lo están confirmando. Oye, hermano, tengo una duda legal ya que te tengo acá. Obviamente voy a explotar todo lo que pueda. Un reportaje de un medio de comunicación
puede detonar la acción de investigación de la autoridad? Buena pregunta. Es decir, cuando una autoridad, cuando la Fiscalía General de la República conoce la probable comisión de un delito, porque en un reportaje un periodista entrevistó personas, vio gente armada, empieza a hacer su investigación que apunta a una presunta comisión de un delito, la Fiscalía podría iniciar únicamente con eso una investigación. No solo puede, está obligada. Hay una figura que se llama la noticia criminal. Cuando la Fiscalía General de la República se entera por un reportaje de posibles hechos constitutivos de delito, tiene la obligación la Fiscalía de decir, a ver, ¿es de mi competencia? Sí, vamos a investigar de qué trata el tema. No están obligados en las notas periodísticas o artículos a pedirle la información a las pruebas al periodista, porque ellos están protegidos a través de la protección de sus fuentes. Pero le pueden requerir información. Oye, Oscar, a ver, dime, ¿cómo llegaste a esa conclusión en tu reportaje? A mí ya me ha pasado, ya me han citado en algunas ocasiones. ¿No? Y hay posibilidad de saber quién es tu fuente, seguramente dirás que no. Exacto. Pero con que les digas de dónde infieres esta conclusión, ellos tienen ya la obligación de investigar. Decir, oye, a ver, yo tengo agentes infiltrados, tengo testigos protegidos, tengo llamadas intervenidas, vamos a corroborarlo. Y si acreditan lo que dices, no solamente lo que dice el artículo, pueden encontrar todavía muchísimas más cosas, tienen la obligación de seguir la investigación. Porque el otro argumento es, pues si tienes pruebas, si tienes dudas o si tú acusas, ve y pon tu denuncia. Yo digo, pues ya la puse, mi denuncia es el reportaje. Está la noticia criminal, ya la Fiscalía tendría que investigar. Entonces, bueno, te voy a hacer una pregunta bastante obvia, pero entonces, ¿por qué fregados la Fiscalía General de la República inicia apenas va a decir, bueno, yo también voy a empezar a investigar? Claro. Cuando durante años, al menos desde 2017, comenzaban los rumores sobre la supuesta relación criminal entre Rubén Rocha Moya y el Cártel Sinaloa, cuando él fue delegado de Morena y finalmente se vuelve candidato a senador y gana la senaduría. ¿Por qué hasta ahora? ¿Cómo puede justificar la Fiscalía decir, mira, desde el 2017 yo escuchaba como que había una comisión de delitos bastante graves, pero hasta ahorita voy a empezar a investigar, ya voy a empezar? Porque es una decisión política. La Fiscalía General de la República y la entonces PGR siempre han estado sometidas al control político. Van a decirnos ellos, es que nadie denunció. Sí hay denuncias del PAN en específico denunciando a varios integrantes de Morena, pero ellos van a decir, bueno, es que la denuncia no traía pruebas. Es que no, yo nada más tengo que dar la noticia criminal. Tú investiga, tú recolecta pruebas, interviene líneas telefónicas. Pero el FGR nos va a decir lo que siempre han venido diciendo desde hace 8 años. No denunciaron y cuando denunciaron no traía pruebas. Es que no funciona así el sistema. Yo como ciudadano tengo la obligación de denunciar que sé que esta persona y esa persona se dedican a la delincuencia organizada. Si tú me pides a mí como ciudadano que te lo acredite, entonces me estás constituyendo a mí como MP. Ok, pero entonces dame la protección del Ministerio Público, dame el sueldo del Ministerio Público y dame la firma. Dame la firma para que yo le ordene a Sedena, le ordene a policías que hagan... ¿O quieres que yo me infiltre, yo con mi dinero haga entregas controladas, yo como intervengo teléfonos? Esa es tu obligación, Ministerio Público. El artículo 21 de la Constitución dice que es única y exclusivamente tu obligación, Fiscalía. Yo ya te hice de conocimiento que sé o que vi algo. Tú investígalo. ¿Quieres pruebas? Tú estás obligado a recabarlas. Oye, ¿qué quieres que denuncie? Ya te informé. Es una noticia criminal. Investiga. Si me estoy equivocando, adelante. Pero para que sepas si tengo o no razón yo, periodista, que tengo esa información, tienes que iniciar una carpeta de investigación. Entonces es una omisión de la Fiscalía. Pero como políticamente y mediáticamente cómo se mata el tema, no había denuncia, o cuando había denuncia no traía pruebas y no puede hacer nada. Pues es tu obligación. Estás renunciando a tu obligación constitucional, Fiscalía. Y me estás obligando a mí como ciudadano, siendo periodista, a sustituirte. Pues de eso no se trata el sistema. O sea, me estás pintando un escenario muy complejo para el gobierno mexicano. ¿Qué crees que venga en los próximos días? Sé que es muy complicado anticipar porque además todas estas cosas van cambiando con las horas. Pero ¿hasta dónde puede el gobierno mexicano pegarse al texto legal, interpretarlo para brindar protección? ¿Y cuándo va a ser ya insostenible, en tu opinión? Yo creo que se va a dividir en dos temas. La comunicación a la gente, al público, va a ser no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Y como no hay pruebas, no lo puedo extraditar. Es más, no lo voy ni a detener. Eso es lo mediático. Y están mintiendo. Porque la ley no dice eso.
Todo político que diga que si no trae pruebas no pueden detenerlo, le está mintiendo a la gente. No al público, le está mintiendo a México. Lo que tendrían que hacer es realizar la investigación, detener a las personas, y ahora sí, con las pruebas, a lo mejor el juez podría decir, no son pruebas suficientes para extraditarlo. Pero el problema yo creo que va en la parte jurídica. Podrían ganar tiempo entre que pues no le he detenido, porque ojo, la solicitud formal de extradición se puede hacer en 2 momentos. Normalmente en la práctica ocurre cuando detienen a la persona solicitada. A partir de ahí el gobierno de Estados Unidos presenta la solicitud formal y tiene 60 días para ofrecer las pruebas. Que es, digamos, el procedimiento clásico. Normal. ¿No? Detienen a un criminal, al Tortas, aquí en México. Exacto. Estados Unidos, ya me enteré que tuvieron al Tortas en la Ciudad de México. Te mando las entonces, pruebas. ahí va mi solicitud, Exacto. porque lo quiero juzgar acá. Exacto, pero también puede ser que lo manden en otro momento. Pueden mandarlo mañana. ¿Quieres pruebas? Te las mando, pero ojo, no las puedes valorar de fondo, Solamente la probabilidad de que estas personas incurrieron en el delito. Y las tienes que valorar con mis estándares. No puedes decirme que si en Estados Unidos el dicho de un testigo protegido es prueba en sí misma, acá quieres que te lo corrobore. No, porque yo soy el que está investigando. Claro. Pero viene la decisión más complicada. Porque la presidenta yo creo que tiene 3 escenarios. Los detiene para extraditarlos y los pone a disposición de Estados Unidos. Los protege, no los detiene ni siquiera le inicia el procedimiento de la detención provisional. O los procesa en México a través de la Fiscalía General de la República, que ahí sí digan, a ver, no, antes de entrar a la extradición yo inicié carpetas y yo los voy a procesar penalmente. Cualquiera de las 3 yo creo que le genera un conflicto terrible con gran parte del partido político. Porque viene roces, porque viene problemas. Y si la presidenta y el gobierno optan por la impunidad y protegerlos, creo que el gran problema es que los Estados Unidos tienen 2 escenarios. Empezar a sacar más acusaciones contra otras personas e ir escalando la importancia dentro del partido de las personas. ¿Hasta dónde pueden llegar? Podrían llegar a Palenque. Sí, claro. O algo que creo que sería todavía más trágico para México, que un grupo operativo, unos Navy SEALs con gente de la DEA, vengan y se lleven a Rocha Moya. Una extracción a lo Una Caracas. extracción tal cual. Creo que eso sería muy grave, porque sería un rompimiento de relaciones. Y el gobierno mexicano en su bandera populista le va a encantar esa nota. Pero a México es llevarnos a una crisis económica, una crisis social, una crisis de ingobernabilidad, y es un caos. Entonces, Hermano, y en el contexto de la renegociación del TEMEC, lo que antes conocíamos como Tratado de Libre Comercio. el día de hoy amanecimos con la noticia de que el día que el gobierno de Estados Unidos presentó formalmente la acusación contra Rocha Moya, fue el mismo día y en las horas que el embajador de Estados Unidos estaba en México, estaba con el gobernador en Sinaloa. Y el mensaje que le dio en el discurso en Sinaloa fue un discurso críptico, pero clarito Muy claro. para quienes tienen que escucharlo, ¿no? Muy no claro. se puede hacer inversión en México si hay desconfianza en los gobernantes y su corrupción. actuación corrupta alineados a los intereses del crimen organizado. Y ese día, en ese momento, la Fiscalía de Distrito de Nueva York estaba presentando la acusación contra Rubén Rocha Moya, que estaba ahí al ladito escuchando en algún lugar la acusación. Oye, hermano, una preguntota, porque es algo que también está escuchando mucho en las últimas horas. De parte del gobierno mexicano hay un argumento que dice se violó el proceso porque dieron a conocer el indictment. El indictment, que es bueno, tú lo vas a explicar mejor que yo, pero es este documento, la acusación, que dice, que hay que decirlo, ahí no van las pruebas. Este es solamente, digamos, el cuentito, el relato. Este es más o menos como tenemos estructurado lo que Así tenemos. es. No, ahí no van las pruebas. Me han dicho, se violó el proceso cuando se hizo público este documento. ¿Es así? Mira, la violación al debido proceso es un argumento técnico jurídico que siempre hace valer la defensa del imputado. Entonces, que la presidencia y la fiscalía estén alegando eso, habla que se están constituyendo como defensores de las personas que vienen en esa acusación. O sea, flaquito favor le están haciendo a Totalmente. Rubén Rocha Moya. Entonces, se están constituyendo como defensores. El tema es que la filtración no la hace el gobierno de los Estados Unidos. El contenido de la acusación se filtró por medios. No lo hizo el gobierno de los Estados Unidos, pero ojo, lo que no filtró el gobierno de los Estados Unidos fue
las audiencias ante el gran jurado. Esas sí tienen que ser reservadas. La acusación es muy fácil que se filtre. Se han filtrado, se filtró la carta del Mayo Zambada, se filtró parte de la investigación contra Genaro García Luna en su momento. Yo no recuerdo que alguien haya dicho se violó el debido proceso contra Genaro García Luna cuando se filtró su acusación. Claro. Entonces, es un argumento técnico jurídico que debería de hacer valer ante el juez de distrito que va a resolver la posible extradición, si es que los detienen, la defensa de Rocha Moya y sus abogados, no la fiscalía, no la presidencia. Porque tendrían que acreditar ahora sí cómo se violó el debido proceso. ¿Quién la filtró? ¿Cómo la filtró? Fue la Embajada de Estados Unidos que publicó toda la acusación y la distribuyó en medios. Ahí sí podrías alegar a lo mejor una filtración. Pero si fueron los medios de comunicación, vas a ir con los periodistas a preguntarles quién te la dio. Son sus fuentes, no están obligados a revelarlos. Entonces me parece preocupante que el argumento de la fiscalía, sobre todo, sea usar argumentos de defensa de los imputados. Una parcialidad obvia desde el primer momento. Totalmente. Bueno, déjame imaginar, porque estamos hablando de todos los que están en este momento acusados. Uh-huh. Hay dos tops. Obviamente, estamos hablando del gobernador Rubén Rocha Moya, claro, y del senador Enrique Insunza. Son los dos tops y luego ya vienen, digamos... Bueno, otros, y el vicefiscal en activo. Que es un militar. Sí. El alcalde de Culiacán. Pero digamos, estos dos tops pues tienen fuero. Uh-huh. Y eso, digamos, que los separa del resto. En una especie casi como de VIPs. ¿Qué pasa, hermano, cuando una acusación de delincuencia organizada se hace contra alguien que no es VIP, un ciudadano de a pie? ¿Cuál es la diferencia de trato frente a un gobernador amigo del expresidente y que a ti o a mí nos dijeran el Estado, alguien te acusa de delincuencia organizada? Hay como pera el Estado. La realidad es que si las personas que vienen en esa acusación fueran personas de a pie, ya los hubieran detenido e incluso... me atrevo a decir que ya los hubieran expulsado como a las 92 personas que expulsó el gobierno mexicano, sin cumplir el debido proceso, ahí sí no, sin darles derecho de audiencia, sin notificarles. Y ya los hubieran expulsado. Si quisieran ser legalistas, los detienen, le informan al gobierno de los Estados Unidos, reciben las pruebas suficientes, no las de fondo, lo someten a un juez, el juez da el visto, emite su sentencia, dice que sí se autoriza la extradición y Relaciones Exteriores tiene que notificarle a Estados Unidos la decisión del Poder Ejecutivo y luego el mecanismo y fecha y modalidad de entrega. Oye, yo te los vuelo para allá, te los entrego en el puente de Matamoros, ven tú con gente autorizada a recogerlo, ya lo pueden definir. Eso es lo que ocurriría en la realidad. Sería muy rápido, muy breve. Claro, el proceso legal ante el juez puede tardar. Por eso hay extradiciones que se suspenden. Y luego, ¿qué puede ocurrir? Que la persona solicitada meta un amparo contra la extradición y ahí el proceso se bloquea, se suspende y se aplaza. Ese es el camino normal. Por eso vemos luego en medios de se giró orden de extradición contra tal político, metió un amparo y no lo van a extraditar, claro, porque están protegiendo sus derechos para evitar que sea una arbitrariedad. Entonces, ese sería el camino real. Pero no tendríamos, si fueras tú o fuera yo los acusados, no tendríamos a Ulises Lara hablando del debido proceso. No tendrías a Arturo Ávila exigiendo en noticieros a nivel nacional que nos den pruebas contundentes. Tú y yo estaríamos fritos y tendríamos que meter amparos y litigar para que no nos extraditen. Si no es que antes Omar García Harfuch nos expulsa en un avión de la Guardia Nacional. Porque el argumento para hacer estos traslados express urgentes ha sido una interpretación de la Ley de Seguridad Nacional. ¿No? Es decir, no los estamos extraditando, ese proceso, digamos, se queda ahí, me lo congelo, me lo brinco, y debido a que estas personas tienen un grado de peligrosidad alto y un riesgo de fuga y bla, 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 entonces los expulso, los pongo en una garita, los meto en un avión y van para Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión de esta interpretación, de esta lectura de la Ley de Seguridad Nacional? Que es ilegal, es inconstitucional, porque a ver, me vas a expulsar del país cuando todavía no tengo una sentencia. Y aunque tuviera una sentencia, sacarme de mi país es un acto que necesita por lo menos lo que le llaman control judicial. Que un juez diga, a ver, tú fiscalía, ¿por qué lo quieres expulsar? Si todavía lo estoy procesando. Por el grado de peligrosidad, porque tiene una orden de requerimiento en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué no lo sometes al procedimiento de extradición? Hay solicitud de extradición, somételo. No lo quiero expulsar, porque ahí se va a amparar y voy a tener aquí 8 años de proceso. Es una completa ilegalidad. Desde mi punto de vista técnico-jurídico es arbitrario, y no solamente eso. Tengo conocimiento de una persona de las 92 expulsadas que fue asesinada dentro de un penal en Estados Unidos recientemente.
expulsaron a un mexicano sin sentencia, con el goce de su presunción de inocencia, que al parecer ya fue asesinado en una prisión de Estados Unidos. Eso es una responsabilidad del Estado mexicano. Claro. Es una gravedad, es un acto terrible. Pero usan la figura para decir, no, es que sabes que por seguridad nacional no lo puedo tener en el país, porque lo pueden asesinar, o porque es un grado de peligrosidad, o tenerlo en ese penal es un riesgo para el Estado. Mejor lo expulso y que lo procese Estados Unidos. Para mí es una figura 100% ilegal. Y al mismo tiempo también el reconocimiento de la debilidad institucional, ¿no? O sea, ¿qué mensaje también dice como, no, yo no lo puedo resguardar. A mí me hace un motín y yo no tengo con qué responderle. Se me fuga del penal del altiplano y yo no tengo garantías de volverlo a reaprender. Si sigo operando desde el penal de Durango, yo no puedo hacer nada. Él va a tener su celular y va a seguir operando el cártel. Pero no solo eso. Es grave eso, el reconocimiento de un Estado débil. Pero segundo, lo rindieron de tributo y no fue suficiente. Violaron la ley, sus derechos humanos los violaron, los mandaron a Estados Unidos y no fue suficiente. Y va a seguir escalando. O sea, yo no tengo la menor duda de que si el gobierno mexicano se mueve para un lado que el gobierno americano no le gusta, en el caso de Rubén Rocha Moya, van a salir más nombres. Y yo sí creo que van a salir nombres que pueden poner ahora sí una inestabilidad, un grado de ingobernabilidad en el país. Entonces, ¿tú crees que...? Porque esa es la otra gran pregunta. ¿Y si no lo entregamos, qué? ¿Y si el gobierno mexicano se amarra y dice no? ¿Por qué es el argumento? Claro. No hay pruebas, tiene derecho a presunción de inocencia, no lo vamos a mandar al matadero. No, lo entregamos, nos amarramos. Tú dices, te saco otro gobernador, ahí te va un fiscal, ahí te va otro senador. Te va gente del gabinete. La gente del gabinete, bueno, claro, por supuesto, es una probabilidad. O peor, lo extraigo. ¿No quieres? Bueno, pues a ver. No creo que... Ahorita vi las imágenes de Palacio de Gobierno en Sinaloa cubierto por policías estatales. No creo que tengan la capacidad, y lo digo con todo respeto a nuestros policías, de evitar que un avión americano con helicópteros Black Hawks, con Navy SEALs, puedan extraer a una persona de México. No tenemos esa capacidad tecnológica ni de entrenamiento. Eso sería muy grave. Pero no solo eso, el grado de ingobernabilidad que le generas a México. Y a ver, quienes están en peligro ahorita, en peligro del futuro del país, somos los ciudadanos. Está en juego la credibilidad del Estado mexicano. Porque si mañana nos dicen lo mismo de un expresidente, con una acusación formal ante una corte, sería el expresidente que quieras, Sí. Sería terrible que un presidente mexicano haya sido acusado en Estados Unidos. Entonces yo creo que el problema de la presidenta Claudia Sheinbaum, y no me gustaría estar en sus zapatos, es: me peleo con mi grupo político y pierdo el control del partido y del gobierno, o le cumplo a Estados Unidos, o no le cumplo y me aviento encima a Donald Trump enojado, con índices de popularidad a la baja, con elecciones en noviembre. No está nada fácil. Lo correcto para mí creo que sería: los proceso yo, los desafuero y los proceso penalmente, similar a lo que hizo Enrique Peña Nieto. ¿A cuántos gobernadores de su sexenio procesó? Al Javier Duarte, a Borges. Creo que sería el mejor mensaje, decir, a ver, sí hay elementos y los proceso, prisión preventiva, y creo que eso sería una decisión de Estado. Pero esa decisión de Estado le va a romper el partido. Claro, sin duda. Entonces, estamos en un tema donde lo jurídico va a definir si estamos frente a una jefa de Estado o a una jefa de partido. Bueno, hermano, hay otra discusión que también me gustaría mucho pedirte tu opinión, que es: ¿por qué estamos basando expedientes, juicios en voz de delincuentes? Hay un argumento de un ala, sobre todo en este momento, mucha gente de Morena, que dice: son criminales. Ovidio Guzmán, Joaquín El Mayo Zambada, es gente que le ha hecho mucho daño a este país, gente con una violencia conocida, con un desdén por la vida humana, que se han alimentado por años del sufrimiento ajeno. Ellos son los que van a dictar quiénes sí, quiénes no se quedan, quiénes van en prisión. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión frente a un argumento como ese? Que lo entiendo, el argumento lo entiendo desde la parte social. ¿Por qué ellos van a pasar allá? ¿Y qué peligroso es que entonces puedan decir: yo me reuní con la presidenta Claudia Sheinbaum? No, yo le di dinero al presidente Felipe Calderón, yo le financié la campaña a Enrique Peña Nieto, porque pareciera que podrían decir cualquier cosa si no tienen que acreditar pruebas. Claro. Eso surge primero por la Cosa Nostra. ¿Te acordarás el maxiproceso con el juez Falconi? Sí. Donde los testigos... A ver, la mejor manera de
eliminar a esas organizaciones era con la gente de adentro, que nos decían cómo cobraban piso, cómo torturaban a la gente, y era la única manera en la que la fiscalía en ese entonces podía tener esa información. No había forma de infiltrar a esas organizaciones. Entonces, esa figura del testigo protegido fue agarrando mucho auge, sobre todo en Estados Unidos, porque su sistema se los permite. Pero en Estados Unidos la diferencia es, tú testigo protegido, miembro del cártel, me das esta información. DEA, FBI, CIA, policía, condados, FinCEN, recaben información y díganme si puede tener credibilidad. Oye, el testigo protegido dice que se reunió con Rocha Moya. ¿Sabes qué? Si hay escuchas telefónicas de que ese día sí fue al punto de reunión Rocha Moya. No tengo foto de la reunión, pero lo que él dice en la fecha, en lugar, sí estuvo, sí voló el avión, sí estuvo la camioneta. Sí, porque el crimen organizado no deja minutas, ¿eh? No hace minutas. No hace sus actas de, a ver, vamos a pasar lista, Rocha Moya presente. Y firma con huellita. Ándale, y aquí está el documento, aquí está el pase de lista de aquel día. No, entonces, con esa información le dan validez al dicho del testigo. En México es muy fácil acusar falsamente, pero también es muy difícil sostener una acusación falsa sin pruebas. Entonces, la figura del testigo protegido es muy válida y muy importante en combate a la delincuencia organizada, porque te da información a ti como autoridad que no tienes de las entrañas de la organización. Claro. La otra posibilidad es que infiltres gente, pero a ver, si vas a infiltrar a la gente es un riesgo terrible para su vida. ¿Y cómo se ganan la confianza para llegar a estos niveles de reuniones, por ejemplo? O sea, a ver, yo no creo que haya sido fácil que se pudiera infiltrar a un agente de la Fiscalía General de la República o de la DEA para la posible reunión entre el Mayo y Rocha Moya, donde detuvieron al Mayo. ¿Cómo lo haces? Con testigos que estuvieron ahí. ¿Quién? El hijo del Chapo, que fue el que planeó todo. Es la única manera que tienes como una herramienta especial de combate al narco o a la delincuencia organizada para obtener información de primera fuente, que, ojo, siempre tiene que estar corroborada. No es nada más el dicho. No obstante, hermano, el estándar de valoración política de la prueba es delicadísimo. A Genaro García Luna no se ofreció ninguna prueba que trazara dinero, los 40 millones que supuestamente Gerardo Fernández Noroña dice que estaban acreditados. Nunca se acreditó ese dinero. Pero los testigos protegidos lo colocaron en circunstancias de tiempo, modo y lugar y bastó para sentenciarlo. ¿Por qué no usamos el mismo estándar con el dicho de los hijos del Chapo contra Rocha Moya? Porque aquí sí exigimos un estándar más riguroso. Ese debate del estándar de prueba, hermano, ayer yo estoy en un chat con grandes abogados penalistas. Es un debate de penalistas. ¿Cuál es el nivel de estándar de prueba? Sigue siendo un debate entre el gremio. Sí, o sea, a ver, ¿Y cuáles son las posiciones? A ver, ayúdame. A ver, grandes abogados dicen el estándar en la etapa de extradición es mínimo. Nada más pruebas suficientes y probabilidad. Yo no juzgo el fondo. Yo comparto esa teoría, porque yo no puedo resolver el fondo. Pero en juicio es el máximo estándar de prueba. No puede haber duda de que tú o la persona cometió el delito. Pero entonces, cuando los acusados son del partido, es un estándar de prueba máximo. Políticamente ya lo definieron. Pero con Genaro García Luna, que también yo aplaudo que sea sentenciado ese señor. Le hizo mucho daño a ese país. Pero con él el estándar de prueba es mínimo. Un debate de décadas. El estándar probatorio en materia penal lleva décadas que no se logra resolver. Hoy en día, todavía en audiencias iniciales del sistema penal mexicano, se debate si el estándar probatorio es mínimo, máximo, holgado. ¿Cómo vienen ahora la clase política a querernos decir a los penalistas? Sí, ya resolví la duda del siglo. Esa discusión que ustedes como especialistas llevan décadas, yo la resolví el martes. Muy simple. ¿Estás afiliado al partido? Estándar máximo. No estás afiliado al partido, es mínimo. Qué sencillo sería litigar con eso. Claro, yo recuerdo, y tampoco, no seré yo quien defienda a Genaro García Luna, pero muchos esperamos como producto del juicio una fotografía de él abrazando al Chapo, claro, una escucha telefónica donde ellos tuvieran una conversación donde hicieran algún tipo de acuerdo, un mensaje SMS. Eso nunca ocurrió dentro del juicio. Y a pesar de la ausencia de estas grandes evidencias que muchos en algún momento dijimos seguramente existen, no se presentan, y de todos modos le cae una sentencia de 38 años de prisión. Claro. Que ahora, en el caso de Rocha Moya, a ver, ojo, desde 2017, tú lo acabas de decir, tú has investigado el tema, y luego en la elección, en el 21, hay testigos, hay alcaldes levantados, claro, hay diputados levantados, hay gente ejecutada. Hay denuncias donde mencionan todo lo que operó el cártel, cómo los representantes de Castilla de oposición fueron levantados. Esa información está siendo corroborada por testigos protegidos en Estados Unidos. Eso es la concatenación del dicho del testigo con, oye, a ver, tú testigo protegido me dices que así ocurrió la elección de Rocha Moya. Oye,
En México sí hay reportajes, sí hay notas, sí hay carpetas de investigación, sí hay denuncias de entonces diputados locales que los levantaron. Oiga, sí están las fotos, sí hay videos de levantón, sí hay detenidos. Te corrobora el hecho. Y que vengan a decir, no hay pruebas. Es que no es solamente una prueba, no es una sola prueba, no es la foto. Hay varias pruebas que generan la probabilidad de demostrar que sí ocurrió lo que ocurrió. Nosotros lo supimos. Tú lo documentaste en la elección del 21. Sí. Fue sumamente manchada. Ahora, si eso lo corrobora un testigo protegido en la Corte de Distrito de Nueva York, pues, ¿qué podría decir el fiscal de distrito? ¿Esto es cierto? Claro. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que no pueden tapar el sol con un dedo. No hay manera de que lo que los mexicanos sabemos que ocurre, vengan a decirnos que es mentira. Pregúntale a un sinaloense. Sí, yo tengo un amigo muy querido, se llama Juventino Monteroa, que le mando un abrazote, y he estado también en contacto con otros amigos y me decían, Culiacán está de fiesta. Claro. Tronaron los cohetes. Y entonces ahí uno pone en dicho este argumento que puso Rochamoya en un tuit donde decía, es un ataque no solamente a mí, sino al movimiento. No, la gente te quiere fuera desde hace muchísimo tiempo. Pero no solo eso, el mensaje de Rochamoya a mí se me hace preocupante. Porque la acusación es contra él. No dijeron que Andrés Manuel, no dijeron que el partido, no dijeron que el gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso hay que ser claros también. No están diciendo que el gobierno de Claudia Sheinbaum sea un narcogobierno. O un narcoestado, como también han dicho. No lo están diciendo. Están diciendo, el gobernador de Sonora tiene nexos con el narco. Sí, claro. Pero el tuit de Rochamoya y de Insunza es un ataque a Andrés Manuel. No, a ver. Y también, otra vez, flaquito favor, ¿eh? Claro, a ver, no es cierto. En la acusación nunca mencionan a Andrés Manuel ni a Claudia Sheinbaum. Los mencionan a ellos y dicen claramente en cada párrafo qué hizo él, con quién se reunió, qué financió. Es más, de algunos dicen cuánto dinero al mes recibía. Yo no veo en la acusación ningún momento que mencionen a la presidenta ni a Andrés Manuel. ¿Por qué los dos VIP, digamos, de esta acusación, como tú dices, los dos con fuero, casualmente los dos mencionan a Andrés Manuel? A mí se me hace muy grave que alguien se atreva a amenazar a un presidente de la República o expresidente. Sí, se lee como eso. La lectura política es terrible. Se lee como si me extraditan. Están atacando a todos, incluido a los emblemáticos. Y eso no está ocurriendo. Legalmente hay que decirlo, jurídicamente no están acusando a Andrés Manuel. Bueno, déjame ponerte otro elemento sobre la mesa, ya que estamos cerrando esta conversación. Hay otra idea que está, sobre todo lo he estado leyendo mucho en redes sociales, y dice, es que Ovidio, Joaquín, los demás testigos que están alimentando toda la data criminal que está copiando la fiscalía, están hablando porque quieren beneficios. Esa es su motivación. Quieren menos años de cárcel, quieren una reclusión en una cárcel de mediana seguridad donde puedan tener más visitas familiares, que se les conserve el dinero, y por eso están hablando. Es decir, casi en el argumento de seguramente están mintiendo por obtener beneficios. ¿Qué pasa si mienten? Sí, mira, ese es un debate también muy interesante. Los que hemos litigado, sabemos que normalmente los defensores de integrantes del crimen organizado, cuando enfrentan como testigo a un testigo protegido, una de las preguntas que les hacen en los interrogatorios es, ¿usted está recibiendo alguna dádiva mensual por parte de la Fiscalía General de la República? Porque quieren buscar esta idea. Pues te están pagando, te están teniendo un beneficio económico o un beneficio en tu penalidad, pues eres capaz de mentir. Eso es lo que incluso la clase política nos dice. ¿Por qué le vamos a creer a un criminal? Exacto. A ver, justamente hay procesos para controlar eso. ¿Cómo voy a hacer yo, Fiscalía General de la República, o yo, Fiscalía de Distrito en los Estados Unidos, o yo, DEA, que un testigo que pertenece al crimen organizado hable en contra de sus ex jefes? Con todos los riesgos que eso implica, te tengo que dar algún beneficio en la penalidad, en el trato, en la liberación de activos, en no procesar a tu familia, en lo que hicieron con Ovidio. Nos llevamos a la familia de Estados Unidos a vivir. Si no existe esa, no contraprestación, ese beneficio penitenciario, ¿cuál sería el sentido de que el testigo hable? Sí, no hay un incentivo. Me vas a sentenciar igual, la misma penalidad, en las mismas condiciones, pues eso, y quedarme callado es lo mismo. Y ese beneficio no implica un acto de corrupción o de obligarlo a mentir. Pueden mentir. Hay muchos casos donde mienten, no en toda su declaración, pero en algunas partes. Si esa información no está corroborada por la Fiscalía, no la puedes utilizar en el proceso. Pero si sí la corroboras, utilízala. Oye, de todo el dicho de Óscar Valeras como testigo protegido, de las 10 acusaciones más graves, solo hay una que sí tengo corroborada, que es tal cosa. Lo demás no lo voy a utilizar en el testimonio, porque no lo logré corroborar. No significa que sea mentira, pero no lo puedo corroborar.
pero esto sí lo tengo corroborado con los demás datos de prueba. Ahí es donde sí se le puede creer a un testigo. No es nada más así de simple de, es un delincuente y no le puedo creer. No, y si se corroboró la información ante un juez, ahí ya tiene un peso. Wow. Y además me imagino que en Estados Unidos, si los cacharan mintiendo, claro, eso es gravísimo. En el sistema judicial anglosajón, eso ya es otra cosa muy distinta a lo que pasa en México. El perjurio es penadísimo en Estados Unidos. Si eres abogado y mientes, sabiendo que estás mintiendo por tu cliente, te quitan tu autorización para litigar, que es como la cédula profesional. A los criminales les eliminan los beneficios y todo lo que hayan utilizado puede ser usado en su contra. O sea, la pena es elevadísima, por lo tanto no puedes jugar. Aquí en México todo el mundo miente en los procesos. Es muy fácil mentir en los procesos. Porque aquí la pena por mentir es mínima. Sí, es mínima, pero aparte da igual. O sea, si mientes en un proceso y no se acredita, la fiscalía rara vez procede contra ti. Entonces, en Estados Unidos el tema del testigo protegido es un tema muy serio. Es un tema que se toma tan en serio que hay mexicanos condenados a través de testigos protegidos. Genaro García Luna. Entonces, no podemos bajar el estándar de prueba. ¿Le creemos a todos o no les creemos a ninguno? Y bajo esa premisa es como el gobierno mexicano empieza a entrar en contradicciones. Yo no recuerdo a Arturo Ávila, el vocero de Morena, criticar, es que no se cumplió el debido proceso en la expulsión de los 92 mexicanos que mandaron a Estados Unidos. No se cumplió el debido proceso, señor Arturo, y no lo escuché en sus programas quejándose. Pero aquí contra el gobernador exigen el máximo rigor de la aplicación del debido proceso. O sea, Arturo Ávila y muchos voceros del régimen se vuelven procesalistas penales hoy en día. Lo que nosotros llevamos años debatiendo, hoy descubren el hilo negro y exigen que se haga lo que en el sistema mexicano rara vez ocurre. Hermano querido, muchas gracias por estar acá. Te cedo una última pregunta, te la aviento ahí como, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente después de esta conversación? Que tal vez les ha parecido en los últimos días muy complejo entender toda esta parte legal, que no son abogados, pero que están muy interesados en el caso, como millones de mexicanos estamos en este momento. ¿Cuál te gustaría que fuera algo que se les quedara después de ver este programa? Lo primero, que no se dejen engañar. Sea el personaje que sea a quien están requiriendo una extradición, en este momento no se requieren pruebas. Cada persona que les esté diciendo, se requieren pruebas, mándenos pruebas, dame pruebas, te está mintiendo. Y las personas que estén pidiendo pruebas en esta etapa, están mintiendo porque quieren generar impunidad, quieren blindar a alguien. No se dejen engañar, no se requieren pruebas, no les crean. Se los digo yo como especialista. No las requieren. ¿Cuándo sí vamos a requerir pruebas? Cuando los detengan. Ahí sí ya podremos decir, oye, las pruebas. Pero ojo, las pruebas no van a servir para acreditar la responsabilidad o no de una persona. Entonces, no nos dejemos llevar por la ideología. No se requieren pruebas. Quien se los esté diciendo les está mintiendo. No se requieren pruebas en este momento. Y ojo, el hecho de que lo extraditen tampoco lo hace culpable. Tiene que ser juzgado. Creo que esa es la idea, que no se dejen engañar ahorita. Hermano querido, Elliot Velázquez, de verdad, por eso eres uno de los mejores abogados penalistas de este país. La consideración. La verdad es que nos has dado una cátedra. Gracias. Y te lo agradezco a nombre de la audiencia porque nos has dejado muy claro un tema que está bastante enredado. No, te agradezco a ti, hermano. Sabes el cariño que te tengo a ti, a tu igualmente, equipo, hermano, a tu audiencia. Y siempre va a ser un gusto estar contigo. Acá andamos de vuelta por un segundo round a ver qué nos depara esta trama que todavía no termina. Que concluye. Y muchas gracias a ustedes por ver este programa aquí en Esquina Valderas en La Saga.